Bueno, entonces vamos a comentar la película, pero no solamente la película, sino todo lo que tiene que ver con la película. Sí, entonces, bueno, ustedes se vieron la película de Cónclave y lo que yo les quiero decir es que aquí esta gente no hace nada sin ninguna intención, una doble intención. O sea, no Claro. hacen nada gratis, no Ujú. dejan nada al azar, no es solamente para entretener. Sí, no es solamente para ahí como para poner un tema de moda. Hay muchas cosas raras alrededor de esta película. No sé si se han dado cuenta. Aunque esta película se está viendo este año, esta se lanzó en octubre del año pasado. No sé si sabían. Octubre del Sí, porque 2024. Claudia que la vio. Sí, se lanzó en octubre del 2024. Pero para Ya, esa época el Papa Francisco ya estaba enfermo. ¿Mm? ¿sería? Claro, supuestamente viene enfermo desde hace mucho tiempo. Sí. Entonces, eh, no es casualidad, definitivamente, que hayan sacado esa película y que este año se haya muerto el señor. ¿O ustedes creen que es casualidad? Yo no creo. No hay nada, nada dejado al azar. Y justo salen con esos temas que tienen que ver con el tema sexual. Ajá. ¿Sí? Son ¿Qué terribles. casualidad? Tampoco es casualidad. Con el tema, como le llaman woke, o con el tema de ser inclusives, mente abierta. ¿Mm? Cambiar de esos paradigmas, ser más abiertos al tema aquel, ¿no? Entonces, esa película tiene mucho de veneno, pero no por la película, sino por todo el contexto. Pero entonces, antes de hablar de la película, hay que hablar de lo que hace la película, que tiene que ver con la Iglesia Católica, ¿de acuerdo? Ujú. Tiene que ver con el papado. Hay que ver, bueno, esto que esta gente está haciendo es en realidad algo de Dios, es algo bíblico. Uy, no. Lo que la Iglesia Católica hace es algo bíblico. Pues puedo decir algo. Y claro, por favor, sí. Eh, Mirando en la Biblia, dice que nuestro Señor Jesucristo formó la iglesia. O sea que todas las demás, que no sea la iglesia que formó nuestro Señor Jesucristo, que creó, no debe llamarse iglesia, sino las demás religiones. De todas maneras, hay que ver lo que se está haciendo ahí. Hay una cantidad de cosas que, aunque ha venido haciendo la Iglesia Católica desde hace tiempos, Ujú. entonces uno se pone a ver, bueno, esto qué tiene que ver con Dios, de dónde sale en la Biblia esto, en qué parte. ¿En qué parte aparece primero que el Papa es el vicario de Cristo? ¿En qué parte? ¿En qué No. parte la Biblia dice que hay alguien que va a ser el representante de Cristo en la tierra? ¿Dónde? ¿En qué parte? Mm, En mm. ningún lado, ¿no? En ningún Para lado. nada. Pero eso tiene un contexto. Y ahora, ¿en qué parte de la Biblia dice que las cosas se deben hacer con tanto sincretismo, con tanta, sí, todo a oscuras, como un protocolo de esa manera para escoger al vicario de Cristo, entre hombres especiales y hombres, sí, superhombres espiritualmente hablando? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Mm. ¿Qué parte de la Biblia dice que que los hombres de Dios no se deben casar? ¿Sí? Y entonces que tienen que mantener un celibato. Y eso de ahí genera una cantidad de perversiones terribles. ¿Mm? Porque en la Biblia dice que el obispo debe ser varón de una sola mujer. Pues claro que Pablo también dice que, que se casen, pero que tenga esa don de que no se case, también dice. Exactamente. Entonces los hombres de Dios podemos casarnos, porque no vamos a ser infalibles. Y él dice, vea, es mejor que se casen a que se estén quemando. La Iglesia Católica no representa el cristianismo, ni siquiera una facción del cristianismo. Les voy a contar algo y por favor tomen nota, pero también van a ver esto después. Vamos a ver de dónde sale la Iglesia Católica. Aquí ya hemos visto Sí. varios cursos. Sí, ¿de dónde viene el catolicismo? Entonces ya hemos hablado aquí de varias, digamos, hemos visto varias sesiones en donde lo mostramos. Esto todo se originó muchísimo antes en el Edén. Ni siquiera, o sea, en el Edén, pero en el Edén caído. Y nosotros tenemos una sesión que se llama El Camino de Caín, ¿sí? En donde
Caín fue expulsado del Edén y él se fue hacia la tierra de Nod. La tierra de Nod es la tierra donde queda toda esa parte de Babilonia después. ¿Sí? Él se fue a buscar, a buscar la fuente de sabiduría en ese árbol, pero sin querer buscar a Dios. ¿Sí? Él quiso buscar a Dios a su manera. Todo esto nace después, con los años, nace en Babilonia. Babilonia era el centro mundial del paganismo. Acuérdese de Sí. Nabucodonosor y de la estatua de Ujú. Nabucodonosor. Ajá. Cuando Ciro invadió Babilonia en el año 539 antes de Cristo, todos los sacerdotes paganos babilónicos se dispersaron y establecieron luego su sede en la ciudad de Pérgamo, en Pérgamo. Entonces, si ustedes ven Apocalipsis 2 o Revelación 2 12 y 13, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice estas cosas. Yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás. Y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en aquellos días en que Antipas, mi fiel testigo, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces, Jesús no dice esto tampoco por casualidad. Ujú. En Pérgamo se estableció el centro o el culto mundial. Después de Babilonia se estableció en Pérgamo y ahí hicieron un trono. Era el trono de Pérgamo, que Jesús le llama la silla de Satanás. ¿Sí? Uy. Eso fue en Pérgamo. Y esto es mencionado por el Señor. Acuérdense cuando nosotros estudiamos aquí los reinos, o sea, el último reino, etcétera, todos los Ujú. reinos, que primero venía Babilonia, luego venían los medos y los persas, Sí. luego después Alejandro Magno y todo eso. Ujú. Entonces, cuando Alejandro Magno derrotó a los persas en Babilonia, ¿sí? Entonces, de ahí nació Lisímaco, o salió Lisímaco, uno de los cuatro generales de Alejandro Magno. Y Sí. un sucesor de Lisímaco, ¿sí? Fundó la dinastía Atálida, que eran reyes y sacerdotes, ¿en dónde? En Pérgamo, en Pérgamo. Entonces, de eso fue en el año 200, al final o sea, del 300 al 200 antes de Cristo. Entonces vienen los emperadores que se llaman Atalo, Atalo I, Atalo II, y llegó Atalo III, Atalo III. Ellos eran sacerdotes emperadores de Pérgamo, ¿sí? Ujú. Atalo III murió en el año 133 antes de Cristo y le dejó la herencia de toda la fortuna de Pérgamo, se la Gracias, hombre. heredó. ¿A dónde? Mm. ¿A dónde se la heredó? ¿A dónde la heredó? A A Roma. Roma. A Roma. A La Roma. heredó a Roma, Ujú. porque en esa época Roma estaba comenzando a coger el poder, el control de la zona y el control mundial. Entonces comienza Roma más o menos, bueno, en el año 120 algo así por allá. Pero luego en el año 63 viene Julio César, y es ¿Antes el de Cristo? antes Sí. de Cristo, estamos hablando antes de Cristo. Julio César se autonombra o se nombra pontífice, sumo pontífice. ¿Eso Y no existía antes? ¿ah? ¿Eso nunca antes había habido ninguno? No en Roma, sí en Atalo. Atalo de Pérgamo, sí, era pontífice de Pérgamo, ¿sí? Era emperador y pontífice de Pérgamo y sacerdote, pero como él heredó todo a Roma, entonces lo coge a Julio César, y Julio César fue el primero en Roma que se nombra emperador y pontífice, Julio Mm. César, ¿sí? Y de ahí llegan todos los César y son emperadores y pontífices a nivel político. Pero ya después viene Jesús, viene todo el tema de la presión romana sobre la zona, etcétera. Va pasando el tiempo, Jesús viene y se le revela a Juan en las iglesias, habla de Pérgamo, ¿sí? Habla de todas las otras iglesias. Y bueno, pasó el tiempo. En el año 381 después de Cristo había un emperador, el último emperador que se llamaba Graciano. Graciano renuncia al pontificado o al pontificiado, no sé cómo se le quiera decir, ¿sí? De Roma y se lo traspasa al obispo de Roma que se llama Dámaso I. De ahí entonces sale del político al religioso. Entonces el obispo ya se convierte en pontífice de Roma, ¿sí? Y ahí es donde nace el papado romano
el pontífice romano. Ujú. Entonces, eso viene en el año 381. Luego viene Constantino, que se convierte, etcétera. Una cantidad de cristianos celebran que es que Constantino fue lo máximo Ay, y mm. tampoco fue así. Ya vemos esto, cómo viene de Babilonia o sea, al obispo de Roma. Eso es un culto babilónico, Por con eso le llaman a la Iglesia Católica la Babilonia, la Gran Babilonia. la Gran Entonces, es un Babilonia. culto babilónico. Luego seguimos avanzando. O sea, hablemos de lo que decía Jesús. Jesús odiaba la doctrina de los nicolaitas. La doctrina de los nicolaitas, es la doctrina de las castas, de las jerarquías dentro de la iglesia. ¿Quién Eso iba a dijo eso? preguntar. Sí, sí, ¿Quién sí, dijo sí. eso? ¿Quién dijo eso? Sí, Sí, cuando, pues en esa película definitivamente es ahí donde uno como que medio se da cuenta, pero es increíble. Eso es puro, puro poder, pura política, exacto. pura, Pero, increíble. pero mira que no solamente se ve en el catolicismo, la jerarquía en las iglesias. Ah, no, en las Mm, iglesias también. El Hoy en día sí. board, el Sí. board, el no sé qué, los El jefes, bicho, no sé el no sé qué, qué, o ta, sea, ta, una ta, ta, cantidad ta. de cosas. ¿Quién dijo eso? El Señor dice, y Pablo dice, obispo, diáconos, obispos y Mm, diáconos, punto. ¿Sí? ya. y los Entonces, arzobispos y los curas y toda esa vaina. no, eso no es de Dios, eso no, esa es la doctrina de los nicolaitas, y Jesús lo dice en Revelaciones o Apocalipsis 2:6 y 2:15. Aborrezco la doctrina de los nicolaitas. 2:6 y 2:15. Y los nicolaitas surgieron en Éfeso y en Pérgamo, nada más y nada menos. Todo lo que hace el catolicismo es una mezcla de paganismo babilónico con cristianismo. Aquí no voy a Ujú. entrar en detalles de cómo, acuérdense, el cristianismo iba avanzando, entre más martirizaban a los cristianos verdaderos, más crecía la iglesia. Por eso cuando el Señor habla de las 7 iglesias, la iglesia de Esmirna es la iglesia más perseguida. Fueron 10 emperadores que persiguieron esta iglesia, la iglesia de Esmirna. Ush. Sí, la iglesia de Esmirna, entre más la apretaban, la Esmirna es como la mirra, que tú la apretas, la espichas y sale un olor fragante. Entre Mm. más perseguían y más aplastaban a la iglesia, más brillaba para Cristo. Sí, porque era una iglesia que más se multiplicaba. Y eso fue lo que destruyó el imperio romano, el Mm, crisimiento del cristianismo. Sin una bala, sin una lanza, sin las legiones romanas. Entonces llega pues entregan todo a Constantino, sí, pero siguió el papado con el pontificado, siguieron ahí. Entonces, como ven que el cristianismo va creciendo, hay un dicho que dice, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Entonces, Sí. el paganismo romano que viene de Babilonia, lo unen con el cristianismo, hacen un acuerdo. Los cristianos de esa época que pertenecían a la jerarquía cristiana, o católica más bien, de Roma, ujú, felices porque ya no tenían, no ten- ya, no, po- ya no iban a tener ningún tipo de persecución. mm, Hubo unos cristianos que se mantuvieron aparte, que no aceptaron lo que comenzaron a poner ahí. Por ejemplo, uno de esos era el bautismo en agua de niños, y por eso le llaman los anabaptistas o antibautistas, que es lo que le llaman los bautistas puros que nunca se pegaron al catolicismo. Pero eso es otro tema. Entonces, si ven como el tema este de la jerarquía católica y todo eso no viene de Dios. Me imagino que todos vieron la película, ¿sí? Saulo, Sí, sí, Saulo. a mí me quedó alguna intriga, fue lo último, ¿no? Cuando Bueno, quedó vamos para este, allá, vamos para ok, allá. ¿Hay alguien que me iba a decir algo? ¿Quién? Ya, Saulo. Algo que de lo que estás comentando, yo escuché el otro día de un sacerdote que le decía a la congregación que cuando oraran el Padre Nuestro, ellos no podían abrir las manos como lo hacemos todos, ¿no? Para adorar al Señor diciendo la oración del Padre Nuestro, que porque eso era estrictamente la responsabilidad del sacerdote y que los congregantes estaban orando y entregaban su oración al sacerdote para que el sacerdote con las manos abiertas las subiera al Padre. Ay, Por lo qué tanto, bien. les decía, no pueden y está prohibido que lo vuelvan a hacer. O sea, Ay, wow. Eso es lo que vimos, que ellos dicen que el cura o que el papa es el vicario de Cristo, el representante de Cristo en la tierra, el único no, especial que puede hacer Dios esto. Y no, bendito. eso no es cierto.
Ahora, No, ¿qué último de la tal? película, con el final de la película que nadie se esperaba. Sí, Yo sí le sentía a este yo señor, quedé, Yo también al tipo le que le, yo dije, ¿cómo así? yo le sentía un tonito de voz como especial. La No, verdad, ¿sabes qué me te lo llamó voy a la decir. atención del tipo? No, pero yo nunca me hubiera No, imaginado pero yo le eso. sentía, Ahora, Saulo, explícanos eso, ¿cómo puede ser? bueno, yo le sentía un tonito amanerado al tipo. Yo También, Soy pensé que, sincero. ¿sabes yo por qué lo también. deduje yo al principio? Muy, muy cuando salió a escena, por el cabello Sí, y yo, como exacto, demasiado joven. sí, un tonito amanerado. Y Sí, luego viene el sí, tema de que el tipo era hermafrodita. ¿Sí? sí. Exacto. Entonces, esto es una aberración. Sí, porque ¿Listo? Sí, eso no es total, verdad, ¿no? Eso no A existe. ver, total. Eso claro que existe. sí, claro que el hermafroditismo existe. ¿Sí? Es una degeneración, ¿sí? O sea, la persona por alguna razón nace con los dos sexos, ¿sí? Por error. Ajá, Porque de sí, todas maneras, acuérdense, viene por error, no hay, o sea, por error no, sino una malformación. Es una malformación, así como vienen, por ejemplo, siameses, o como vienen, sí, niños con malformaciones congénitas, etcétera, Ujú, malformación congénita, ¿sí? ujú. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que operar desde un principio. Claro. ¿Entiendes? O sea, o sea, hay que seguramente habrán que hacer estudios, lo que sea, pero es uno solo. Dios nos hizo uno solo. Seguramente iban a nacer dos personitas, se unieron, o lo que sea, lo que pasó allá en ese proceso de gestación, Y quedó dentro de él como la quedó así parte de dentro de él. O de sea, la. entonces eso Ujú, hay que hacer una cirugía para corregir. Entonces ujú. resulta que este señor tenía eso adentro y estaba luchando eso con eso de por vida. Y después que no, que hay que ser inclusivo y hay que aceptarlo como es. Entonces yo decidí sí. ser hombre. Si ven, si ven, si ven Ujú, si ven el veneno, sí, Ujú, sí, sí, decidí sí. ujú. esos dos seres que estaban combatiendo dentro de mí, que yo decidí ser hombre. Eso no es bíblico, ¿sí? No, no, no. Ahora, Pero el estoy, otro, el que era, o sea, el que tenía como que el que mandaba más ahí, ¿cómo es que se llamaba? Que parecía como que tenía como los buenos sentimientos con respecto de Dios, pero cuando este tipo que nombraron de papa le dice que él es así todo, pues él lo aceptó. pues exacto, bueno, eso ya son parte de la trama, de tema de la parte de la Ah, religión, cómo lo quieren normalizar para que la gente vea que eso es normal y todo. ¿Y dónde va a venir? De allá, que es el foco hoy en día digamos, allá va a volver todo. Allá va a ujú, volver todo, al paganismo babilónico. Todo va a volver allá otra vez. Todo va a volver ujú. allá. Acuérdense, Roma viene de Babilonia. Sí, Sí. Pero les voy a contar algo y yo quiero que ustedes sean muy, muy, digamos, receptivos de lo que les voy a decir. Esto de que el hombre sea hombre o mujer no es nuevo. Hoy en día, o desde hoy en día no, desde hace mucho tiempo, precisamente desde Babilonia, en donde se creó el Talmud babilónico, que es el que hoy en día se lee en las sinagogas. en Israel, El bueno, y Talmud todas. babilónico, que no es la Torá, el Talmud babilónico en una de sus interpretaciones, porque entre otras cosas dicen que no es una palabra certera, sino que hay que interpretarlo. Atención, el Talmud babilónico dice que Adán era hermafrodita. Ah, caramba. Terrible. Adán era hermafrodita y ellos se fundamentan en Génesis 1:27, cuando dice, la Biblia dice, ay Dios mío, Génesis 1:27, ya voy para allá, cuando dice así, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En su interpretación talmúdica, que es lo que leen los judíos hoy en día, Dicen que es en uno solo. dicen que Adán tenía los dos sexos. Terrible. Talmud babilónico reconoce 9 sexos o 9 géneros, Ah, por lo ¿cómo menos, así? el que se lee en las sinagogas hoy en día. Entonces, esto es una mezcla de paganismo con perversión y definitivamente hay una influencia muy grande del Talmud babilónico, del judaísmo babilónico cabalista en la Ay, Iglesia Católica, qué horror. que quieren normalizar la perversión. Ujú. Quieren que la gente se acostumbre a eso y que lo acoja. Y el mundo católico lo va a acoger. Lo está probando, Es la claro. religión más grande del mundo. Entonces, con esto termino, para que ustedes analicen. Y es así, o sea, esto lo que están haciendo es, básicamente lo que están haciendo es
una ingeniería de masas, lavándole el cerebro a la gente, normalizando la perversión, ¿sí? Sí, Para que la gente sepa, la gente comience a coger eso. En la medida de que 2.000, o cuántos que hay ahí, 2.000 millones de personas acepten esto, pues eso, como han aceptado muchísimas otras cosas, adorar a claro, muertos, poner velas, una claro. cantidad de sacramentos, una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con Jesucristo ni con la Biblia. Entonces van a aceptar otra cosa más, van a aceptar el degeneramiento en la religión. Y es lo que hemos venido aquí diciendo. El anticristo, por lo que dice Daniel 11:27, si no estoy mal, el anticristo va a ser un degenerado sexual. O sea, lo que están haciendo es recolectando o reuniendo a sus seguidores. Están reuniendo a sus seguidores para que acepten este tipo de cosas. Entonces, en conclusión, la película Cónclave no es casualidad, no la hicieron para entretener solamente y dar un tema de qué hablar. Sí, Su veneno tiene su objetivo y ellos siempre, y otra cosa que estuve, digamos, en estos días analizando, Dios dice que Él no va a hacer nada sin que lo anuncie a sus profetas. Dios ujú, lo dice. Pues Satanás también anuncia las cosas a plena luz del día, se lo dice a la gente lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque Satanás es un imitador. Satanás ujú, imita a Dios. Como Dios dice que él no anuncia nada, si no lo dice a través de sus profetas, Satanás no anuncia nada. Y esta gente que está detrás de esas líneas de poder tan grandes no hacen nada sin que lo digan a la gente a plena luz del día. Y como lo dicen de manera jocosa, como lo dicen de manera sarcástica, como que te estoy diciendo la verdad, pero es un chiste, ¿sí? Para que la gente no crea que está siendo, sí, manipulada, Ujú. ¿sí? Simplemente están diciendo lo que va a pasar. Van a generalizar, a dar como aceptable el tema de la perversión dentro de De la la iglesia. católica. Y después mucha gente hoy en día, muchas corrientes cristianas evangélicas están diciendo que qué chévere el catolicismo. Ujú. claro. Bueno, ya hicimos aquí un análisis de la película Cónclave, pero más de la película, todo lo que tiene que ver con el catolicismo y todo eso, y que simplemente nosotros nos mantengamos firmes, Oh, firmes sí. en lo que nosotros hemos estudiado en las escrituras, que la palabra profética más pura es la palabra de Dios, palabra pura, purificada 7 veces, como dice también un salmo. Nosotros nos mantengamos firmes en lo que Dios nos ha enseñado. Y de verdad que tenemos que revestirnos tanto del Espíritu Santo porque no es tan fácil hacer entender a las personas que aún conociendo la palabra de Dios se expresen como el mundo. O sea, no Hago entiendo una eso. aclaración, conociendo la palabra de Dios, si conocían la palabra de Dios, Bueno, no aceptarían lo. o llamándose ser cristianos Sí, exacto. No estudia, es que la No, gente no no, no, estudia la no, Biblia. no.